Estoy diciendo la Shgaha Pratit. Cómo Akadosh Baruj Hu fue haciendo cada una de las cosas que llegó. Y nuestra misión en la vida es ver a Akadosh Baruj Hu en cada situación de la vida. Y bueno, fue así como llegamos a Israel. Desde que llegué a Israel me puse a estudiar. Empezamos en el Kollel de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. Estresante, difícil, para mí difícil, porque yo tenía una agenda donde yo podía compartir con mi familia, y en ese espacio fue muy difícil. Pero, Besofosh el Davar, nosotros sabemos que si alguien quiere lograr algo en la vida, tiene que esforzarse. O sea, la persona que es famosa, llegó a ser famosa por alguna habilidad que tiene, un jugador muy bueno, Messi, Ronaldo, no fueron así porque estuvieron acostados, sino porque todos los días iban. Esa es la diferencia entre el amateur y el profesional. ¿Cuál es la diferencia? En que el profesional un día son las 8 de la mañana y tiene que ir al entreno. ¿Quiere ir? No quiere ir. Quiere estar acostado en la cama. Pero tiene que ir. Y el otro dice, no voy. Nosotros igual, amateur o profesionales, en la Yahadut. 8 de la mañana, rezo aquí en el cótel de mi casa, a la cama. O voy a la sinagoga. Es la diferencia. Muy bien, bueno, voy a empezar con la presentación porque si no... Es hermoso. ¿Usted la tiene? Vamos a compartir pantalla. Muy bien, tengo una pequeña presentación. Que vamos a compartir. Muy bien, esta es la comunidad que Baruch Hashem formamos en El Salvador juntamente con nuestra familia, con amigos, Obadia, Obed, que están acá. Presentes. Están presentes acá, de repente salen en las fotos. Esta es la comunidad, si hay, puedo darle, este era el local donde se trataba, atrás del lugar de las mujeres. ¿Qué pasó? Un segundo. Acá está justamente Rab Birenboim con otros Rabanim que Shabbat Israel costeó todos los vuelos para que ellos llegaran a la comunidad. Rabbi Hakabud. Esta fue la mikve que Michael Freund fue vital en este proceso porque envió a Rav Tuito y Rav Tuito diseñó básicamente la mikve que había sido alumno de Rav Pérez y se había recibido de Rav de Mikvaot. Vamos a pasarlo rápido porque tarde. Acá estamos construyendo la mikve. Empezó desde cero la mikve. Se están revisando con el Rab Tuito, el de la par es Rab Mani Viñas, no sé si lo conocen, llegó a ver la mikve también. Los diferentes rabanim observando cómo era el funcionamiento de la mikve, del Otzar, etc. Así quedó la mikve final. Obviamente, con el esfuerzo de toda la comunidad y con la alianza de Shabbat Israel. Posteriormente hicimos certificaciones de alimentos. Yo vine a Israel, bueno, esto es una shejitá, si la quieren ver, podemos ver. ¿Quieren verla? No la saltamos. No, miremosla, es bonita. Hay que saber lo que comemos. Esta es una, si alguien no la quiere ver, que cierren los ojos. Esta es una shejitá que hacíamos en El Salvador de corderos. Si no quieren verla, no la miren. Es una shejitá. Sí, la agarra, pero mira. Hermosa. Es una oveja, este shojitá. No me muestre. Este shojitá de pollos que hacíamos en El Salvador también. El anterior era un keves. Ya ahora no le conocemos en la foto. Sí, bueno, ahí tenía 71 kilos más que ahora, así que sí, soy yo. La esposa dejó de cocinar, la esposa llegó acá y se reveló. No hay muchacha, no cocino. No hay empleada doméstica, no cocino más, le dijo. El diablo se la tuvo que bancar. Sí, este es shojitá de pollos. Ahora les enseño. Ahora ven los simanim de... Bueno, no sé si logran ver que sale un tubito. Esos son los simanim del pollo. Sí, bueno, tengo otra shojitá de una jirafa que hicimos... No, son bromas. No vamos a comer nada. Bueno, todos veganos. Hicimos queso, halab Israel, queso halab Stam,
que hacíamos justamente para toda la comunidad. Teníamos nuestro freezer lleno de carne, lleno de queso, de pollo y de todo tipo de productos. Kesherim, estos 3 chicos que tengo acá, era una mix de que una suká que hicimos, no sé si reconocen a Obed, a Haim, no sé si lo conocen, el de en medio Obadia que está acá presente. Pero vos bajaste de peso y se subieron. Sí, sí, sí. Bueno, el Rabbi Tzakabut dando shiurim, otras cosas, el Rab Tito enseñando Gemara y otros invitados más que tuvimos. Aquí está el Rab Carmón. Bejule. Bekitsur, no me. Sí, hay. Bueno. Una vez que te aprovechamos acá. Muy bien, acá tenemos otros Rabanim que llegaron a la comunidad, diferentes Rabanim que enseñaron el Rab de Amen. ¿Conocen? Israel. Sí, Israel. Bueno, diferentes personas en Yom eventos Ha'atzmaut. de Yom Ha'atzmaut. Aquí tenemos a Obedcito tocando la guitarra en Yom Ha'atzmaut. ¿Ves? Hay que aprovechar, ¿no? Obadia. Después del partido de los jueves vamos a hacer que Ok. Entonces, Bekitsur vivíamos un judaísmo. Mañana ya te podemos casar. Sí. Un judaísmo completo en la comunidad. Obviamente nos hacía falta la parte más importante, que era la tierra de Israel. Escrito en la Gemara, es mejor vivir en los desiertos de la tierra de Israel que en los palacios de Hutzlares. Y como lo queríamos hacer mamash, bidiu, como dice el pasuk, nos venimos al desierto de Benjamín aquí un poquito. Entonces, bueno, que sepan que no es un proceso fácil, pero que estoy seguro que es la mejor decisión. Yo ahora justo le decía a mi esposa ahora en la mañana la iba a dejar al trabajo. Ahora justo pidió que en la mañana. Y iba nuestro hijo con nosotros. Desde que se subió al carro empezó a hablar. Él nos dijo, taca. Yo le digo a mi esposa, por los poros le sale la Torah. O sea, no dejó de hablar desde que se subió hasta que todo lo que había estudiado con su rabbi en la semana. Wow. Y eso es lo que vale la pena. Pero sobre todas las cosas, Moray Berrapotay, importante siempre es hacer un Heshbon Nefesh, hacer una introspección, es hacer y saber y preguntarnos la pregunta de la Dama Rishon. ¿Cuál fue la pregunta de la Dama Rishon? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Sí? Cuando vemos fotos del pasado, y si vemos que en el pasado yo era más observante, más acercado a Kadosh Baruj Hu, Ayeka, ¿dónde estás? Si estás en la tierra de Israel, si tienes tanto Rabanín cerca, y en el pasado eras mejor que ahora, significa que no valió la pena. A la tierra de Israel no solo se viene a trabajar, se viene también a nutrir nuestra alma, porque si no, jabal. Lástima todo lo que tuvimos que pasar para llegar a esto y solamente dedicarnos a trabajar. También hay que trabajar lo espiritual, y ahora ustedes están culminando, ¿no? Esta es la última clase del Ulpan Giur, pero no significa que de acá para allá viene Jofes de estudio de Torah también, ¿no? El Rav Natan seguro va a seguir transmitiendo todo un hombre que de verdad yo digo, wow, cuánta fuerza me dice el Shabbat. Rav, ¿cómo está? Bien, podemos tener clase de Shabbat, una en el Shabbat, sí, pero en la noche también es Tisha B'Av, podemos estudiar, ¿verdad? Sí, un shigur, pero en el domingo, también en el día, tal vez podemos dar otro shigur. El hombre de verdad se mete con todo a la Bodat Hashem, de verdad, Hasaku Baruch, al Rav Natan por todo lo que hace, de verdad impresionante. Muy bien. Eso lo dejamos hasta aquí y otro día nos volvemos a ver de esta Hashem. Aquí lo dejamos allá porque si no, no hay más tiempo. Sí. Cuando yo vine, llegó un Rav, posteriormente llegó otro Rav, justo se vino hace 3 meses. En diciembre y ahora se está en búsqueda de un Rav
Difícil que los rabanim quieran ir a América Latina. Sí, es muy difícil. La gente te quiere a vos, decí la verdad. Pero estamos todavía buscando para volver. Pero existe una comunidad. Sí. Gracias, muchas gracias, Eliao. Increíble, increíble. El Shabbat como bien, ¿no? No. Muchas gracias, Eliao. Muchas gracias a toda la familia que están aquí acompañándonos. De verdad es un modelo de proceso de conversión, de regreso a las raíces judías y de aliyá. Así que un poco de inspiración para nosotros y de verdad que tanto las palabras de Rav Natan hoy como las de Eliao nos dan mucha fuerza y como bien dice, no vamos a parar aquí. Hay un break, hay un descanso de clases, pero nosotros vamos a seguir haciendo actividades y encuentros para seguir formando nuestra comunidad y que esto que se empezó tenga un ritmo. Eso es lo que queremos. Así que, pues, gracias a todos. Vamos a terminar nuestro encuentro. Solo nos falta escuchar a alguien muy especial para mí. Otro de nuestros invitados especiales, me pongo roja, es Eliab Riera, que como todos saben es mi esposo. Y también quería compartir hoy con ustedes su historia personal. Un ejemplo de un recorrido difícil, pero también de éxito y de muchos milagros en el camino. Muchos de nosotros tenemos un pasado más allá del que conocemos en esta vida, y se trata de las raíces judías, como Eliao Franco, como muchos de ustedes que están aquí. Y es un poco frustrante que no todos podemos demostrar nuestras raíces. Sin embargo, nosotros tenemos la fuerza de estar aquí, de someternos a un proceso de conversión y de regresar a ser parte de nuestro pueblo. Entonces, les quiero compartir una historia más, que es la de Eliab. Les cedo la palabra. Y la pregunta, digamos, si siempre te da la palabra o solo hoy que se escucha. Sí, exacto. Digamos, siempre dice sí, querida. Eliab. La última palabra. No, Eliab, te pongo en Facebook Live. Ah, está bien. Yo también. Sí, sí. Sí, yo tuve que venir hoy obligado. Tú vas a hablar y está bien. Bueno, Baruch Hashem, estamos aquí todos reunidos. Muchas gracias a todos por venir. Es un honor para mí estar frente a ustedes. Mi nombre es Eliab Riera. Creo que están muteados. Uno. Perdón la interrupción. Mi nombre es Eliab Riera y muchas gracias a todos por venir realmente. Bueno, yo soy cubano, yo nací en Cuba. ¿Alguno ha estado en Cuba anteriormente? ¿Usted ha estado en Cuba? Sí, ustedes nos conocimos en el viaje a Meharat Machpelah. Y ya usted habla como una cubana. Sí. Bueno, yo nací en Pinar del Río, en una región de la isla. Y cómo yo me empecé a interesar por el judaísmo es una historia bastante interesante, incluso para mí, ahora que yo pasé por el proceso de conversión, etc. Mis abuelos, por ambas partes,
son españoles, mis bisabuelos, de Vizcaya, de Islas Canarias, de Ibiza. La mayoría de los cubanos siempre tienen un antepasado directo español, lo tienen muy cerca. Entonces, esa es la generalidad en la isla. Y muchos, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una vez mi padre me empieza a hablar a mí sobre un solo Dios, sobre Hashem, sobre Dios de Israel. Empiezo a ver en la casa algunas tradiciones, algunas costumbres que que la mayoría de las personas no las tenían en el barrio, en la zona. Entonces, por ejemplo, como la carne salada, mi abuelo solía salar carne y la solía colgar en las tendederas de ropa. Y eso era para desangrar, y decía, yo no como, yo tengo que desangrar la sangre, la carne, y así es como yo lo tengo que hacer. Por ejemplo, costumbres de duelo de un año, y cosas así que para mí eran normales, pero yo veía que el amigo mío no lo hacía, el de al lado de mi casa, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Yo dije, bueno, esto es algo diferente. Entonces, pasó el tiempo, mi papá me iba diciendo, mira, Cuba es un estado ateo. Cuba, cuando triunfa el comunismo en Cuba, en los años 60, el gobierno se declara ateo. Después, en los años 90, creo, si no me equivoco, se declara como laico, pero primeramente fue ateo. Ateo significa que no creían en nada, que era un país comunista y que es comunismo, 100%. Entonces, la sinagoga judía, o la comunidad judía que había, era la comunidad que se encuentra en La Habana, que fueron judíos emigrados de Polonia, huyendo del Holocausto, judíos que emigraron también de Marruecos, del norte de España, del norte de África, disculpen, y llegaron a La Habana y ahí se asentaron. Tenía antes buenas condiciones de vida en los años 50 y era un país de tránsito para llegar después a Estados Unidos. Entonces habían como unos 25.000 judíos anteriormente. Ya después del 59, con la llegada de Fidel Castro, ¿qué hacen ellos? Se van, se tienen que ir porque la vida judía se vuelve difícil. Entonces quedan en La Habana aproximadamente como 1.000 y pico de judíos en la comunidad. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no vivía en La Habana. Entonces mi padre me hablaba del Dios de Israel y yo no vivía en La Habana. Yo no tenía algo en lo que yo me pudiera decir, bueno, estoy interesado en judaísmo, pero es porque veo a los judíos yendo a la sinagoga todos los viernes, es porque tengo una influencia, algún tipo de influencia, o porque lo veo en la televisión. La televisión solamente habían 2 canales y eran solo de discursos. Nada, no tenías internet tampoco. El internet empezó en la isla en el 2015 y el internet móvil empezó en el 2018, en diciembre del 2018. No había ningún tipo de información real. Entonces mi curiosidad se despertó y yo quería saber más qué era esto que mi papá me estaba diciendo, qué es judaísmo, qué es judío. Yo no sabía lo que mi papá me estaba diciendo, pero él me lo decía. Y con el paso del tiempo, uno va madurando. Yo era muy joven cuando él me decía esas cosas, pero uno tiene como que necesidades espirituales también. Y como todo ser creado por Hashem, uno empieza a buscar algo, eso, que hay más allá, esa fuente principal. Y yo empiezo a escuchar más a mi padre y empiezo a prestarle más atención a lo que él me decía. A Shabbat, ¿qué es Shabbat? Y entonces mi padre me empezó a decir esas cosas y yo me empecé a interesar más. Pasó el tiempo, yo me gradué de profesor de inglés y francés en la universidad, pasé 5 años estudiando. Después trabajé como guía de turismo en un valle en Cuba y empezaron a llegar turistas judíos y de Israel allá.
Y yo me empecé a comunicar más con ellos, me empecé a interesar. Y ellos me empezaban a hablar y me empezaban a decir, me empezaban a hablar sobre Israel. Y yo, recuerdo que mi primera pareja, o sea, la primera pareja de clientes que yo tuve fueron De judíos. clientes, ¿eh? De clientes. Ya subiendo el color. Volvemos de nuevo ahí. No pusiste rojo, Jaya, nadie te quita lo bailado. Todo aquel que piensa que es libre, recibe Azúcar. Ay, Dios. Entonces, sí, déjame pervertir. Se sudará todo. entonces fue la primera pareja de clientes que yo... Sí, sí, eran judíos, increíble, eran de Israel. Y yo dije, wow. Yo dije, oh, eso tiene que ver. ¿Sabes? Como uno siempre busca cosas que son de más allá. Uno dice, bueno, esto debe ser casualidad, no debe ser casualidad. Entonces empiezo a aprender más. Tengo una amistad en New York y me envía un Humash y me envían una Hanukkah y ya empiezo a tener elementos judíos en mis manos y encontrarlos en Cuba es imposible. No hay nada, o sea, encontrar una tienda de judaica, eso es imposible, cero. Y yo empezaba a aprender mis velas en Shabbat. Y yo empezaba recuerdo que esa señora, una amistad mía, me envió las Hanukkah y me envió las velas, porque no te encontrabas ese tipo de velas allá. Y yo empecé a aprender las velas de Hanukkah también. Y ella, yo recuerdo que me decía, tú quizás puedes ser un Benei Anusim, porque lo que tú me estás contando, que tu familia mantuvo durante todo este tiempo este tipo de tradiciones, puede ser que tú, puede ser que seas un Benei Anus, o sea, descendiente de forzados, de personas que tengas algún tipo de raíz judía en tu pasado. Yo no sabía mucho de judaísmo, yo no sabía nada de convención, yo no sabía nada, cero, pero yo hacía las cosas. Recuerdo que tuve un libro que recibí de la Rebellion Grace, una rebelión que fue sobreviviente del Holocausto en Bergen-Belsen. ¿Ah? Sí, creo que ella escribió ese libro. Vivir comprometido. Y recuerdo que lo que más me llamó la atención del libro ese fue los valores del pueblo judío. No me llamó la atención, no sé, por ejemplo, cuando ella hablaba sobre la kippah o sobre cosas materiales, comprende que uno tiene que utilizar me llamó la atención los valores del pueblo judío, cómo el pueblo judío se comporta y cómo se comportan entre ellos y con ellos, con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos. Eso me llamó mucho, dije, qué forma de ser tan diferente, qué forma de ser tan bonita, tan especial. Y yo empecé a estudiar, empecé a aprender las velas de Shabbat. Y yo dije, bueno, ya estoy guardando Shabbat. Entonces, iba por escalones. Yo comía antes cerdo, por supuesto, si no me moría de hambre. Yo comía antes cerdo. Y yo dije, bueno, ya yo tengo que dejar de comer cerdo. Entonces, yo iba por escalones. Y dije, bueno, ya yo dejé de comer cerdo, ya yo estoy cumpliendo Shabbat, ahora tengo que circuncidarme. Entonces fui a un hospital y yo no sabía que tenía que tener un moel, pero yo me circuncidé. Y yo hice un Brit Milá a mi forma, al estilo cubano, pero fue así, o sea, no tenía una guía. No. No tenía un rabino que me dijera, mira, tú necesitas ir con un moel, necesitas hacer un proceso de conversión. Son cosas que ahora yo miro en retrospectiva y les cuento todas estas cosas. Bueno, voy a terminar y les voy a decir por qué les cuento todas estas cosas. Bueno, tiempo ya, cuando yo cuando estaba en turismo, cuando conecté con más personas que sabían sobre judaísmo, conocí una persona que trabajaba en la agencia judía aquí en Israel y conecté con Shabbat Israel. Michael Freund, el fundador de Shabbat Israel, viaja a La Habana y ahí tenemos una reunión. Yo le digo que yo quería estudiar judaísmo, que yo me quería convertir, etc.
Y él me dice que era difícil, porque yo vivía en Cuba. Cuba no tiene relaciones diplomáticas con Israel. No hay embajada. No hay forma de que yo pudiera venir acá. Entonces era un poco difícil. Creo que me sugirió El Salvador. Me dijo, tienes que estudiar en un tercer país durante un año. Y después tienes que, no sé, yo en aquel tiempo no entendí mucho. Y pasaron 2 años después de aquel encuentro. Pasaron 2 años después de aquel encuentro. Y yo recuerdo, contacté a Mijael y le dije, Mijael, confía en mi caso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo llegar a Israel? Y él me dice, necesitas ir a un tercer país, necesitas ir a una embajada y pedir ahí una visa para que puedas llegar a Israel. Entonces, cuando yo trabajaba en turismo, yo guardaba centavo por centavo. Y en Cuba, en cualquier parte del mundo, seamos claros, pero en Cuba, centavo por centavo era algo grande. Y yo lo guardaba y decía, este es para mi futuro viaje de Israel. Esto es algo, wow. Yo iba guardándolo para mi boleto de avión. Entonces, Mijael me dice, bueno, intenta un tercer país. Y en aquel tiempo, Panamá no le pedía visa a los cubanos. Y yo pude ir a Panamá, a la embajada de Israel en Panamá. Y la visa mía fue denegada en ese tiempo. Tuve 3 semanas allá. Y recuerdo que yo intenté venir aquí a Israel, pero no pude. Esa semana que yo tuve que venir que tuve que regresar a Cuba, recuerdo que yo estaba muy triste. Yo decía, wow, no lo pude lograr, no pude lograr lo que quería. Gasté dinero, que para mí era algo increíble. Tiempo, era mi sueño. Y recuerdo que esa semana fue la semana que uno estudiaba en la Parashá, que Moshe Rabbeinu era negado a entrar a la tierra. Entonces mi papá me dijo, mira, sé humilde, porque si a Moshe Rabbeinu le denegaron la entrada, tú también tienes que, o sea, y yo, eso me hizo sentir mejor realmente. Él me dijo, yo tengo fe en que tú lo lograrás algún día. Bezrat Hashem. Yo regresé a Cuba, después vino el COVID, después vino toda esa espera. Y Baruch Hashem, llegué acá. Conocí a Haya en Shabbat Israel. Después pasé mi convención, me casé y Baruch Hashem, todo se logró. Hubo muchas cosas en todo el camino, hubo cosas difíciles, hubo cosas... es el camino de cada persona. ¿Por qué les dije todas estas cosas anteriormente? Porque cada persona tiene un pasado y es importante. Hay personas que como que cortan ese pasado, como que, y eso yo me imagino que debe de crear algún trauma psicológico, porque si tú no, ¿cómo vas a tener presente si no tuviste un pasado? ¿Cómo vas a tener futuro si no tuviste un presente? Es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, estamos acá por lo que fuimos anteriormente. Yo me decía, ¿por qué yo nací en Cuba? De todos los países del mundo, ¿por qué? ¿Comprenden? Pero Akadosh Baruj Hu quiso que yo naciera en Cuba. Quiso que yo naciera no judío. Él lo quiso y eso no es malo. Eso no es malo para nada. Akadosh Baruj Hu quiso que yo pasara todas esas cosas. Pero Akadosh Baruj Hu quiso también, y yo también lo quise, regresar a mis raíces y convertirme al judaísmo. Si mis abuelos fueron judíos o no, ya esto a estas alturas ya eso ya no importa. Lo que importa es la decisión que uno toma en la vida, el camino que uno quiera tomar, y siempre es importante conocer el pasado para saber a dónde uno va. Como la mayoría de los gerim que uno conoce en la Torah siempre no te dice, y Ruth, la persona, la judía, te dice, no, Ruth era antes, y uno no debe de sentir vergüenza de eso, como lo decía el Rab Eliyahu. Uno no debe sentir vergüenza. Igual que Abraham Avinu, igual que Yitro, que fueron personas que se convirtieron al judaísmo, la Torá te muestra el pasado de estas personas para mostrarle a las personas que tú puedes cambiar en la vida, que tú puedes lograr grandes cosas en la vida y que puedes también ir por el camino correcto.
y que uno nunca debe de borrar esa parte, que es lo que te hizo actualmente estar donde estás hoy por hoy. Entonces eso es mi historia sintetizada. Jaya es una increíble persona, yo la conocí. No solo me ayudó a mí durante todo mi proceso, ha ayudado a cada persona. Yo la veo como trabaja y realmente se desvive por cada persona. Yo la admiro por eso, porque es un ejemplo a seguir realmente. Y yo espero que ustedes la quieran tanto como porque ella los quiere a ustedes. O sea, siempre yo la veo trabajando, como decía Federico, trabajando por cada persona, porque hagan su proceso lo más fácil posible. Es difícil. La persona que viene aquí a Israel es difícil. Muchos vienen sin familia, muchos tienen que enfrentar situaciones económicas difíciles. Entonces, hay que ser bueno con el ger, pero entre los gerim también tenemos que ser buenos entre los gerim, entre nosotros. No es el judío entre los gerim, para el gerim, sino entre los gerim también. Y sentirnos orgullosos realmente. Y sí, Baruch Hashem, estamos acá. Ya vieron por qué me conquistó. Y eso fue sintetizado. Bueno, pues vamos a cerrar. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar este panel de historias personales. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Por último, queremos dar algunas palabras. Y bueno, muchos saludos. Y les paso a Federico Pittman. Chiquitito, muy chiquitito. Ok. De forma excelente dijiste recién, es muy importante cómo el ger trata al otro ger. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos en Cosalia todo, nadie habla una sola palabra de los gerim del Salvador. ¿Por qué? Por el apoyo que tienen mutuo entre uno y el otro, cómo cada uno está potenciándose con el otro. Entonces, cuando hay unión, hay fuerza y hay amor. Entonces, nadie juzga absolutamente nada y nadie tiene nunca hay lo que decir, nunca hay que meterse, nunca hay que involucrarse. Pero justamente cuando se tiran cosas buenas, hay energía positiva, sale todo bien. Yo no sé si vos te das cuenta de esas cosas, pero vos sos el responsable de esa unión que hay de forma permanente. Cómo van todos a los Shurim, cómo van todos en Shabbat. Y eso es increíble. Ese es el ejemplo que hay que mantener. Excelente. Increíble lo que la historia. Yo creo que tenés que estudiar para modelos acá en Israel. Hablando en cubano, en inglés, la rompés. Jaya va a trabajar solo por pasión. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Gracias por estar con nosotros.